92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Ayer se dieron una serie de actos de grandeza y también una serie de actos de mezquindades en nuestra realidad nacional. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, rompió la tónica uniforme del gabinete al señalar que costara lo que costara y cayera quien cayera, debía hacerse una mirada profunda a lo que había pasado con el asesinato de Camilo Catrillanca. Pero también hubo mezquindades profundas. Hubo un intento de hacer un minuto de silencio oficial en el estadio de Temuco, el estadio Germán Becker, donde jugaba la selección chilena contra Honduras. La ANFP, a través de su presidente, Arturo Salá, declaró que lo sucedido en la Araucanía no tiene nada que ver con el fútbol y por lo tanto no cabía una expresión de paz en la forma de un minuto de silencio, de respeto, de homenaje en el estadio. Acabamos de ver hace una semana, como lo recordaron varios en Twitter, homenajes en todos los estadios antes de empezar los partidos para Lucho Gatica, un cantante que no tenía aparentemente nada que ver con el fútbol. Y sin embargo, estuvieron todas las puertas abiertas y las posibilidades abiertas para homenajearlo. Acabamos de ver a un palestino campeón de Chile, de la Copa Chile, que recibió innumerables felicitaciones de todas partes del mundo, incluyendo las autoridades máximas de Palestina, porque se considera el único equipo del fútbol del mundo que representa los colores y la causa de ese territorio. Varios jugadores del equipo chileno son parte de la selección de Palestina. El hecho de que lleven los colores de Palestina en su equipo es una declaración de adhesión. Y no por eso ha impedido que sea un equipo que ha ganado 3 veces campeonatos, que ha tenido a algunos de los mejores jugadores del mundo en sus filas y que permanentemente, cada vez que sale a la cancha, muestra en los colores de su equipo la causa que defienden. ¿Por qué entonces en este caso particular no se podía dar un rito común? Un minuto de silencio que no necesariamente tenía que ser apoyando la causa de quienes quieren determinadas cosas que otro sector del país no quiere que pasen en la Araucanía. No, era un homenaje a una persona caída y una muestra de anhelo de paz. El presidente de la ANFP dijo no. Sin embargo, la fuerza de los hechos es muy superior a la voluntad de los burócratas. Los equipos de Chile y Honduras se juntaron en el medio del campo de juego, formaron un círculo y emitieron simbólicamente un minuto de silencio por la paz en general, donde había en las últimas horas tenido nuevas víctimas. Uno de los jugadores chilenos, Jambo Seyur, optó por llevar en su camiseta el apellido de su madre, Coliqueo, para reivindicar su raíz mapuche. No fue una provocación, no fue un bofetón, fue un acto de decir: es hora de que conversemos, es hora de que parlantemos, es hora
de que esto pare. Y para eso hay que dialogar y hay que hacerlo en el fondo donde las cosas importan, donde las cosas efectivamente duelen. Además, estábamos jugando con un país, Honduras, que ha sido sometido a una cantidad de muertes y racias étnicas gigantescas, donde miles de sus compatriotas caminan en una caravana hoy día para tratar de llegar a Estados Unidos a buscar una mejor suerte que aquella que encuentran casi siempre en situaciones de miseria o muerte en su país. Entendía perfectamente Honduras de qué se trataba, por eso sus jugadores no tuvieron ni un problema en compartir con los chilenos ese momento. Pero no. Los burócratas de la NFP se perdieron el momento, y esto fue un acto espontáneo de la ciudadanía que estaba en el estadio. Pues bien, se realizó el minuto de silencio. Bocellur salió con la camiseta coliqueo. No hubo estragos. Se impidieron en un momento dado que se entrara con las banderas que representan a Gualmapu. Y eso después se vio que igual muchas banderas pasaron y no causaron ningún tipo de estragos, ni hubo ningún tipo de violencia en el estadio. No era de una gravedad gigantesca, Arturo Salá, el permitir que se uniera todo el país en un rito común, buscando la paz. Pero todos bien sabemos, parafraseando la vieja letra del tango, que algunos, por cuidar bien sus zapatos, prefieren caminar de rodillas. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buenos días. ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Oye, hay dos cosas que son importantes. Quiero partir con algo que está tratándose en el Congreso y que de alguna manera genera un impacto hacia una de las líneas que el propio gobierno ha considerado de las más importantes, con el eslogan de los niños primero, y que tiene que ver con el Sename y la discusión inmediata para ley corta que aumenta recursos para organismos colaboradores. Eso ha pasado, ha habido una serie de cosas ahí bien importantes que han ocurrido, ciertos parlamentarios que se han inhabilitado porque tienen conexiones familiares con personas que tienen vínculos con organismos colaboradores del Sename. ¿Cuál es la situación que va a emanar, crees tú, desde este Congreso en términos de ley para el Sename? O sea, en relación con lo que se ha planteado, efectivamente ha pasado este proyecto por 3 comisiones, Constitución, Familia, y ayer fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, todo indica que va a ser esta ley efectivamente aprobada en sala. Entiendo que se someta a la votación el día de hoy. Y esto lo que hace es impulsar el aumento de la banda de subvención para los organismos colaboradores. Y ahí nosotros, como Defensoría de la Niñez, hemos sostenido que efectivamente no se puede desatender la necesidad de brindar recursos suficientes y necesarios a los niños que hoy día se encuentran en residencia de los organismos colaboradores, pero que también es imperioso establecer criterios de fiscalización técnica en términos de la calidad de la intervención de estos organismos con los niños, niñas y adolescentes. Y particularmente establecer también un sistema de control riguroso para evitar que organismos que eventualmente hayan sido vinculados a vulneraciones de derechos humanos de niños logren luego reacreditarse en el contexto de las otras modificaciones del sistema que se están estableciendo. Si la pregunta es si esto resuelve el problema de los niños que se encuentran bajo la tutela del Estado, la respuesta es no, porque acá lo que se necesita es hacer un cambio estructural.
un cambio que de verdad permita que si el Estado toma la decisión de delegar en órganos privados la atención y protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran vulnerados en sus derechos, asuma la necesidad de que debe dotar a aquellos organismos a quienes le delega esa función, pero que no lo exima de su responsabilidad, de los recursos suficientes para brindarles efectiva protección, situación que hoy día no ocurre, estableciendo además, insisto, estándares de calidad rigurosos que no solo tengan que ver, Fernando, con el control financiero, porque acá una cosa es que no se roben la plata, digamos, que evidentemente es un hecho importante, pero lo central tiene que ver con qué impacto producen en la intervención de los niños, niñas y adolescentes estos organismos, y eso es lo que se debe atender desde el punto de vista de una fiscalización rigurosa y técnica, que hoy día no existe y que ha generado, obviamente, las complicaciones y las vulneraciones que hemos tenido que conocer desafortunadamente. Sí, el estatus de este tipo de organismos colaboradores está regido ¿por qué? ¿Es una ley? Una ley, establece, sí. Una ley que los vincula a través de qué organismo, quién monitorea, del Servicio Nacional quién vigila. de Menores, del Servicio Nacional de Menores. Ellos son organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores y por lo tanto desde esa estructura quien tiene la función y la obligación desde el punto de vista del rol estatal de fiscalizar a que el funcionamiento de estos organismos es precisamente el CENAME. Situación que hoy día o hasta la fecha no se produce en los términos de rigurosidad que uno debiera entender que son mínimamente exigibles para lograr, insisto, que el Estado, por mucho que delegue su función en organismos privados, asuma que no puede delegar la responsabilidad que le asiste de asegurar la protección de esos niños. Ahora, ¿hay facultades? A ver, no es facultades. ¿Hay facilidades o hay suficiente recurso como para que el CENAME pueda monitorizar eso? Bueno, es que lo que pasa es que no hay estructura hoy día en el servicio que efectivamente propenda a la fiscalización de manera rigurosa, no solo en el ámbito de dotación específica de funcionarios dedicados a eso, sino que también en la formación técnica y capacitación para fiscalizar la actuación y la intervención de estos órganos en este contexto. Y es por ello que este tipo de unidades y generaciones de estos mecanismos tienen que estar claramente establecidos en la lógica de la separación del servicio que se está abordando en el contexto de otros proyectos de ley, y que ahora, mientras no existe esa modificación, tiene que necesariamente estructurarse dentro de la lógica del servicio que tenemos hoy día. Nosotros como Defensoría hemos propuesto efectivamente eso, la generación de mecanismos específicos de fiscalización. Existen instrumentos a nivel internacional que pueden ser replicados desde ese punto de vista. Inglaterra es un muy buen modelo de control en relación con los organismos que desde el punto de vista privado ejercen alguna función en relación con protección de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto desde ahí nos parece que el servicio tiene que generar esos espacios en el más breve tiempo, porque lo que no puede pasar es que sigamos aumentando subvenciones y recursos sin tener esa contrapartida y ese control que hoy día los niños no solo necesitan, sino que además merecen. No pueden persistir las vulneraciones a derechos humanos al interior de los organismos colaboradores, ni tampoco, por cierto, al interior de los centros de administración directa del CENAME, donde también se producen esas situaciones. Estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, yo me acuerdo cuando surgió ese fatídico número 1313 de niños muertos por el CENAME hasta el año 2017, que uno de los principales temas es que eso tuvo que ser compilado de fuentes distintas porque no existía ni siquiera una fuente computacional central para saber exactamente todas las situaciones. ¿Eso ha cambiado? Bueno, la verdad es que sigue manteniendo el mismo sistema que se conoce como SENAINFO, el servicio, y lo que ocurre es que finalmente este sistema es algo bastante engorroso y tiene una finalidad que no aborda la necesidad de hacer un continuo y una trayectoria vital de los niños que se vinculan con el servicio. Por lo tanto, termina siendo un sistema que es más bien burocrático, pero que implica el ingreso de información que tampoco es fiscalizada y controlada, y desde ahí tampoco necesariamente verificada la fiabilidad que pueda tener. Entonces, es un sistema que ciertamente no responde a la necesidad de fiscalización en términos de calidad, Fernando, porque acá el sistema ha sido creado más bien para justificar el pago de subvención. ¿Me explico? O sea, para que aparezca el registro de que existen 20 niños y por lo tanto se tiene que responder financieramente a esos 20 niños que están siendo atendidos. Pero no hay una lógica en este sistema de control que lo que aborde es cómo están siendo atendidos y protegidos esos niños, que es el punto central que debiera preocuparnos.
más allá del control que se puede hacer en términos financieros, que resulta necesario e imperioso sin duda, pero que a mi juicio viene a estar en un segundo plano, porque lo central tiene que ver con que esos niños que están hoy día bajo tutela del Estado estén realmente protegidos y no vulnerados en sus derechos. No olvidemos que acá tenemos un informe de Naciones Unidas que es de una brutalidad que de verdad a mí me parece que a la gente se le ha olvidado, pero que ha sostenido que por más de 40 años Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Y eso tiene una explicación, que es lo que yo abordaba al inicio de nuestra conversación. La explicación que encuentra el informe de Naciones Unidas tiene que ver con un Estado que ha mantenido una visión asistencialista, de caridad y paternalista respecto de estos niños, y que no entiende que su obligación es relacionada con asegurarles que en su calidad de sujetos de derecho ellos puedan ejercer derechos que les son garantizados. Y desde ese punto de vista el asistencialismo no cabe, sino que más bien el aseguramiento por parte del Estado de los mecanismos efectivos para su protección. ¿Qué tendría que cambiar en términos de las cosas prácticas para que uno viera que no se trata de asistencialismo, sino que se trata de un respeto de derechos? De partida, que el financiamiento fuera acorde con las necesidades que los niños tienen, ¿no? Pero ese financiamiento de la mano con este control, o sea, con asegurarme que yo estoy entregando recursos a organismos que realmente son capaces de brindar esa protección. Y esto tiene una doble relevancia. Por una parte, sin duda, y lo central, que tiene que ver con la atención directa de los niños, niñas y adolescentes. Pero por otra parte, lo que también es importante, hacer la distinción entre qué lugares son efectivamente aquellos en los cuales se está produciendo la protección y cuáles no, porque hoy día se termina metiendo en un mismo saco a todos los organismos colaboradores, sin que tengamos la posibilidad de distinguir eficientemente a quienes no han vulnerado derechos y quienes realizan esta función de manera adecuada, brindando protección a los niños, a pesar de la precariedad en la que muchas veces ejercen esta función. Estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Patricia, vamos al caso que tiene que ver con la Araucanía. La Defensoría de la Niñez estuvo muy rápidamente en señalar que aquí había habido menores involucrados y violentados, particularmente el muchacho que acompañaba a Camilo Catrillanca en el tractor. ¿Se sabe algo más de la situación de ese niño? Bueno, nosotros como Defensoría hemos estado en la zona particularmente con la finalidad de acompañar a este adolescente en las diligencias que se han realizado y que han sido dispuestas por parte del fiscal Garrido. Nosotros, obviamente, desde un minuto inicial, cuando pudimos acompañarlo en la audiencia de control de detención, donde se declara la ilegalidad de su detención, dicho sea de paso, dimos cuenta de la absoluta credibilidad que nos implicaban sus dichos, ¿no? Y ha quedado de manifiesto, en razón de lo que hemos conocido públicamente, que finalmente el que ha dicho la verdad desde el minuto uno ha sido precisamente el adolescente. Desde ahí lo que nos ha preocupado es su situación proteccional. Como también se ha conocido públicamente, hemos presentado de manera conjunta con el Instituto Nacional de Derechos Humanos una querella por el delito de tortura contra los funcionarios policiales que lo habrían agredido en el contexto de su detención. Y hemos pedido en esa querella algo que ha sido aceptado y acogido por el tribunal, que es una medida de protección muy específica que tiene que ver con la prohibición de acercamiento por parte de Carabineros de Chile al joven y a su familia o comunidad, de manera tal de evitar de esa forma cualquier contacto en razón de la situación que él devela en términos de haber sido agredido por estos funcionarios policiales. Nos preocupa obviamente su situación, pero hemos podido verificar que se encuentra en condiciones de protección, que está muy acompañado por su familia y por su comunidad, y desde ese punto de vista estamos tranquilos de que ha colaborado con la investigación y hemos constatado sin duda que acá no solo hablamos de un testigo, sino que hablamos de una víctima de un homicidio frustrado a razón de lo que nosotros pensamos, y por tanto también vamos a ejercer como Defensoría de la Niñez una querella criminal por esos hechos. Cuando tú dices que este muchacho de 15 años es una víctima de homicidio frustrado, ¿estás diciendo de que se tiró a disparar contra él también? O sea, lo que ocurre es que cuando se ejecutan los disparos que cobran la vida de Camilo, el adolescente estaba precisamente al lado de él y los disparos eran dirigidos al tractor en el que él se encontraba. Desde ese punto de vista, para nosotros, él no solo tiene calidad de testigo presencial de la muerte de Camilo, sino que también tiene calidad de víctima de homicidio frustrado, porque efectivamente tuvo la fortuna
de que ninguna de esas balas alcanzara su cuerpo y por tanto le ocasionara la muerte o alguna lesión grave. Pero eso es precisamente lo que desde nuestra perspectiva constituye un delito de homicidio frustrado y es lo que nosotros vamos a ejercer desde el punto de vista de la acción criminal que vamos a presentar a más tardar mañana ante el Tribunal de Garantía de Coyhaique. Ahora, ¿han podido abundar en otras informaciones que se tengan que ver con este caso y con el caso siguiente? Hubo otro muerto ayer que en una primera instancia se comunicó que era también relacionado a un intento de quemar una iglesia, que después se desmintió eso por parte de la familia, que parecía una riña pendenciera. ¿Cómo se puede determinar, y particularmente donde hay niños involucrados, cómo se puede determinar cuál caso corresponde a una situación que tenga que ver con algo de la retórica política en torno al conflicto mapuche, de cosas que se pueden dar en cualquier lugar del país? Bueno, eso es lo grave que produce la afectación de la confianza de una institución como Carabineros de Chile en lo que respecta al Estado de Derecho, porque si es que además citamos como ejemplo el caso que tú comentas del fallecimiento de una persona el día de ayer, donde se indica, de acuerdo a la información pública, que en el parte policial se sostendría que tenía que ver con evitar una quema de un templo o de una iglesia, y luego la familia sale negando aquella información policial, diciendo que era un, entiendo comillas, ajuste de cuentas entre algunas comunidades del sector. Evidentemente esto mantiene en cuestionamiento las versiones policiales que se entregan, y eso es algo muy peligroso, Fernando. A mí me parece que de verdad lo que ha ocurrido en la zona de la Araucanía, no solo con este caso, sino que también con Huracán, que pasó hace un tiempo atrás, probablemente constituyen las crisis más graves que se han tenido que enfrentar por un órgano policial que debe dar garantía a toda la ciudadanía de imparcialidad y del ejercicio de sus atribuciones con respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Y desde ese punto de vista, ciertamente, la generación de esas dudas solo contribuyen a perjudicar la democracia y a perjudicar el Estado de Derecho, permitiendo que las personas duden permanentemente de aquella información que es sostenida por la entidad policial. Y eso es algo que no se puede permitir y que involucra necesariamente que desde el Poder Civil se ejerzan los controles respecto de la policía y que también el Ministerio Público, en razón de su función constitucional, ejerza estrictamente el control del actuar policial en el contexto de los procesos penales. ¿Tiene la Defensoría de la Niñez vinculación, por lo menos aunque sea comunicacional, con Carabineros en forma permanente o no? Nosotros, desde que yo asumí, una de las primeras actividades que realicé fue solicitarle una entrevista al al general director de Carabineros, el general Soto, particularmente para pedirle dos cosas. Primero, la generación de una mesa de trabajo con la finalidad de que Carabineros realice el ajuste a sus protocolos de intervención para adaptarlos a los requerimientos en el ámbito de derechos humanos y el tratamiento de niños, niñas y adolescentes. Y en segundo término, para pedirle que nos permita, como Defensoría de la Niñez, tener acceso a brindar formación a las escuelas matrices de la institución en el ámbito de derechos humanos e infancia. Esto fue acogido muy positivamente por el general director y eso nos ha permitido tener una mesa de trabajo que existe desde hace aproximadamente 2 meses. Y en la situación que nos encontramos actualmente es que estamos a la espera de la respuesta positiva o no de Carabineros de Chile respecto de lo que nosotros como Defensoría les solicitamos que se adecuara en sus protocolos de actuación. Y cuando hablo de protocolos de actuación hablo de detenciones de niños, niñas y adolescentes, allanamientos en contextos donde hay niños, niñas y adolescentes, fiscalizaciones o procedimientos en contextos, por ejemplo, de marchas o de manifestaciones respecto de niños, niñas y adolescentes, y todo lo que involucra la relación del actuar policial con este grupo vulnerable de nuestra población. Yo espero que Carabineros de Chile, a la luz de los antecedentes que hemos conocido, acepte nuestras peticiones de modificaciones a sus protocolos internos y desde ese punto de vista logremos luego hacer una formación transversal a todos los funcionarios del país en términos de la inclusión en sus consideraciones de los derechos humanos de la infancia en todo su actuar. Estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, vuelvo al tema presupuestario. ¿Cuál es la estimación que tiene la Defensoría de la Niñez de lo que cuesta cada niño que está, por ejemplo, en torno al contexto del Sename con todos los organismos colaboradores de aquello? ¿Cuánto es lo que debiera ser, un monto de recursos que el Estado provee necesario para poder no solamente atender a estos niños, sino que también intentar rehabilitarlos a todos aquellos que puedan ser rehabilitados? ¿Y cuánto es exactamente lo que hoy día les llega? Bueno,
ahí hay distintas posiciones en términos de las referencias, pero podemos hablar de 1,5 millones o 2 millones de pesos como ideales en el contexto de la mantención, situaciones que hoy día evidentemente no se alcanzan desde ningún punto de vista, donde la subvención puede llegar a 200.000, 400.000 pesos, dependiendo del tipo de hogar y de las condiciones en las que se encuentra. Entonces, ciertamente hay una distancia bastante importante entre el ideal y entre aquello que realmente hoy día se financia. Y es eso a lo que yo atendía cuando te planteaba la necesidad de hacer este cambio paradigmático que además es dispuesto desde la lógica de la Convención sobre los Derechos del Niño que el Estado chileno ratifica el año 90. O sea, no es que estemos diciendo algo que haya surgido el año pasado, han pasado 29 años donde el Estado ha tenido todo el tiempo para hacer este cambio de visión y para entender la lógica de entender a la infancia como sujetos de derecho y no como objetos de protección o de asistencialismo del Estado. Entonces, si no se logra hacer ese enganche y por lo tanto entender que la visión asistencialista no permite dotar a los niños de los suficientes mecanismos de protección y de atención adecuada, vamos a seguir en un tránsito que no va a permitir el cambio. Y esto, por tanto, va más allá de que separemos el CENAME y lo cambiemos el nombre. Tiene que ver con una lógica de un constructo que efectivamente provoque diferencias en relación con la atención. Y eso involucra la inversión hasta el máximo posible. Eso es lo que exige la Convención sobre los Derechos del Niño al Estado. No le exige que vea lo que le sobra y con eso vea cómo hace la atención de los niños. Le exige la inversión de sus recursos hasta el máximo posible. Y acá lo que queda de manifiesto es que a pesar del eslogan Los niños primero, no se está haciendo la inversión en el máximo posible, que es lo que se demanda por parte de la Convención. ¿Cuántos, tiene alguna idea, Patricia, cuántos psiquiatras, personas que atienden a niños en el sistema del CENAME existen? Y te lo pregunto porque me llevé la sorpresa, pero un palmazo, cuando entrevisté hace algún tiempo al psiquiatra Alberto Larraín, sí. y reconoció de que en todo Chile, para la población chilena, habían solamente 1.500 psiquiatras. Así es. ¿Cuántos están dedicados a atender a los niños y a tratarlos y quizás canalizar a esas personas hacia una mejor vida? Así que faltan tantos para todo el país, no sé. Mira, yo no imagino que haya sobreabundancia en el Senado. En lo absoluto. Y yo lo que te puedo decir, no te voy a poder decir el número exacto de psiquiatras. Lo que te puedo decir es que todos los centros con los que yo he tenido contacto e información no tienen horas de psiquiatra disponibles. Por lo tanto, no es un recurso que hoy día sea un recurso real para los niños, niñas y adolescentes del CENAME. Lo que ocurre es que estos niños tienen que ser derivados a la atención de salud primaria o en razón de las derivaciones que se hacen desde salud primaria a otros tipos de referencia con mayor complejidad. Pero que haya psiquiatras destinados específicamente a los centros del CENAME, eso no existe. Es más, yo hice una petición muy concreta, particularmente en relación con el CIRC-CRC Coronel, donde hay una situación muy compleja de abordaje con niños, niñas y adolescentes. Tú recordarás que tuvimos el episodio de niños que comieron vidrio, sí. Tuvimos el episodio de niños que están permanentemente sujetos al consumo de benzodiazepina y otro tipo de circunstancias, y lo que le pedí expresamente al ministro de Salud es la asignación de horas de psiquiatra específicas para ese centro, porque lo que ocurre además es que las unidades de psiquiatría infantil de los hospitales tampoco brindan atención a estos jóvenes en el contexto de lo que necesitan. Entonces es una victimización persistente, porque no son atendidos desde ese punto de vista en el propio servicio, y luego cuando son derivados a los contextos de atención de salud, tampoco necesariamente se responde a sus requerimientos. Y este es un tema crítico. Cuando tú, Fernando, tienes un 68,1% de los niños, niñas y adolescentes en residencias del CENAME con sintomatología depresiva y sin el abordaje y tratamiento necesariamente adecuado a su condición, evidentemente es una situación que no se puede desatender y que con urgencia requiere las modificaciones. Pero eso involucra también la disposición de recursos. Por lo tanto, acá, insisto, el Estado debe invertir hasta el máximo de sus posibilidades respecto de la atención y protección de niños, niñas y adolescentes, y eso no se está produciendo y no se ha producido no solo en este gobierno, sino que también en los gobiernos anteriores. O sea, el punto acá es transversal, porque lo que no se ha asumido es que este es un deber del Estado, independiente de quiénes sean los que estén gobernando. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por haber tomado este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.